Adelante. Amén, amén, amén. Esta noche voy a tratar con el espíritu de angustia. La cita bíblica se encuentra en Isaías 61:3, que dice así: en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Los síntomas de este hombre fuerte incluyen, como lo sugiere el texto, tristeza excesiva, luto excesivo, aflicción, depresión, desesperación, desánimo, desesperanza, falta de fe, lástima de uno mismo, soledad, frustración, insomnio, dolores de cuerpo y heridas en el ser interior. O sea, problemas emocionales. Este tipo de espíritu trata de quitarnos la alegría de vivir, cargándonos y llenándonos de angustia. Él procura entrar cuando estamos de luto para ponernos en un estado anormal de tristeza perpetua. Amén. Vamos a empezar con el luto. Es normal y saludable tener un periodo natural de luto después de la pérdida de un ser amado o aún de algo que queríamos, como un trabajo, un animal, un amigo, una novia. Cuando perdemos algo que estimamos muy valioso, toma tiempo ajustarse física y psicológicamente al vacío que queda. Pero no estaremos de luto por un tiempo indefinido. La pesadumbre es una emoción dada por Dios que nos permite desahogarnos de lo que está muy adentro y que no debe estar allí. Pero una pesadumbre continua y exagerada puede provocar un retorno neurótico a la inmadurez y entonces será destructiva. Debemos permitirle al Consolador, al Espíritu Santo, que sane nuestras heridas y que quite nuestro dolor y que nos consuele. La palabra de Dios en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le entregamos todo al Señor y continuamos viviendo lo mejor que podemos. He conocido personas que han perdido a un ser amado y que nunca han podido consolarse. Después de 25 años de muerte, la persona todavía recuerda y está de luto como si se hubiera ocurrido recientemente. Esto da como resultado que le suceda toda clase de cosas negativas en su vida. El resto de los miembros vivientes de su familia, el resto de los miembros vivientes de su familia se resisten por ser dejados en segundo lugar después del fallecimiento. Entonces la salud física de los involucrados es afectada y por lo general un espíritu de temor comienza a trabajar. Cuando se le da mucha importancia a la muerte, esto crea temor. ¿Cuántas veces podemos hacer un recuento de los detalles de cómo murió quién sin ser afectado por el proceso, especialmente si fue una muerte violenta o espantosa? El pueblo de Dios no concentra la atención en la muerte, sino en Cristo, quien es la vida. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Isaías nos asegura que Dios quiere darnos gloria en lugar de ceniza. Él hace eso cuando nos ponemos el manto de alegría y aplicamos el óleo de gozo a nuestro corazón doliente. Sabemos que la muerte no es una experiencia agradable para nadie, pero para el creyente que la ve desde el punto de vista de la palabra de Dios puede ser una contribución positiva para un acercamiento a Dios. Nos ponemos el manto de la alegría cuando le agradecemos al Señor por el tiempo que pudimos pasar aquí en la tierra con el ser amado. Y si fueron creyentes, sabemos que están disfrutando de la presencia de Dios
y que los veremos en un tiempo relativamente corto en la luz de la eternidad. Reflexionamos sobre las áreas positivas de su vida y lo recordamos, pero absolutamente no podemos permitir la autolástima que se apodera de nosotros. El luto excesivo es algo que yo he visto mucho entre los hermanos de la iglesia, así como entre personas que no son salvas. Casi siempre el luto excesivo viene porque hay lazos espirituales y hay problemas que no se resolvieron antes de que la persona falleciera. A veces los hijos guardan luto excesivo cuando los padres mueren y ellos han tenido una relación tumultuosa con el padre. O a veces los padres tienen luto excesivo cuando han tenido problemas con los hijos que nunca se resolvieron y se sienten culpables después de que un hijo fallece. Es lógico pensar que nosotros como padres no debemos enterrar a nuestros hijos, pero desafortunadamente en un mundo caído eso sí sucede y sucede a menudo. Y sabemos que nuestros hijos, una vez que si están sirviendo al Señor, el Señor se los lleva, esa persona pasa a la presencia de Dios. Y es algo que debemos de aceptar. Cuando no se acepta, entra la falta de fe. La fe en Dios es lo que le ayuda a usted a pasar por el proceso de luto apropiadamente. Pero cuando usted no cree en las escrituras o rehúsa aceptar el proceso de luto, muchas veces eso deja problemas espirituales y abre la puerta para el espíritu de angustia. El diablo aprovecha ese tiempo donde usted está débil y está batallando con la voluntad de Dios y entra a causar estragos en su vida y en aquellos que están alrededor suyo. El espíritu de angustia nunca debe ser visto como algo normal, porque no lo es. Una persona con luto excesivo puede hacer cualquier cosa, cualquier disparate, y muchas veces terminan suicidándose. Se han visto personas, especialmente personas con espíritus violentos o violencia doméstica también, que a veces asesinan a su esposa o su cónyuge y sus hijos y luego, causados llenos de angustia, terminan ellos quitándose la vida también. Nosotros tenemos que entender que la muerte es una parte natural de nuestra existencia. Que hay algunos de nosotros que tendremos el privilegio de ser raptados con el rapto de la iglesia, pero en su mayoría las personas experimentan la muerte terrenal, donde salimos de nuestro cuerpo y entramos directamente a la presencia de Dios. A veces el luto excesivo representa también idolatría, porque nosotros no podemos tener dioses ajenos delante de Dios, porque Él es un Dios celoso. Desafortunadamente, no es inusual que los padres pongamos a nuestros hijos como ídolos. Lo hacemos por sentidos de culpabilidad o lo hacemos por un sentido de responsabilidad demasiado excesivo, donde un hijo nos acapara total y absolutamente la atención y vivimos alrededor del deseo de ese hijo y el hijo se vuelve idolatría. Si el hijo parte, especialmente si tiene problemas, los padres muchas veces emocionalmente se derrumban y rehúsan dejar que el Espíritu Santo los consuele. Cuando tomamos esta actitud, estamos haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Porque Él dejó un proceso natural
para que nosotros podamos ser consolados y sanados de esa herida, de la muerte de un familiar. Pero no es inusual que los rechacemos. Por lo tanto, cuando usted entra en esta área, usted abre la puerta para mayores problemas. Uno de ellos se llama la lástima de sí mismo. La lástima por uno mismo viene como resultado de un motivo egoísta, ya que guardamos resentimiento por el hecho de haber sido dejado solo con toda la carga mientras nuestros seres amados están caminando por las calles de oro. A veces la autocompasión viene por circunstancias o por amistades que no resultaron de la manera en que habíamos planeado. Después viene la soledad y somos tentados a escondernos en un caparazón y darnos por vencidos. Pero recuerde, todo esto no es obra de Dios, sino del destructor. No debe permitirlo en su vida. Dios ha prometido estar con nosotros haciendo que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice en Romanos 8:28. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Vive Dios. La próxima raíz que quiero discutir se llama el rompimiento de relaciones. El rompimiento de una relación, especialmente si es amorosa, deja a una o ambas partes que han estado involucradas en una situación tan valiente debido a los efectos posteriores de las heridas emocionales. El diablo a menudo se vale de malos entendidos para hundir sus dardos venenosos y causar heridas profundas en nuestro espíritu y alma. Él trata de matar la unidad entre amigos, amados y miembros en el cuerpo de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios cuando esto sucede, y si es posible, a la otra persona. Esto se ve a menudo cuando hay divisiones en la iglesia. A veces, pues se forman grupos y esos grupos pues no se llevan, no tienen la misma visión. A veces un grupo se opone a la visión del pastor y se forma una salida. Eso a menudo deja a la iglesia altamente herida y tardan esas heridas en sanar. Pero todos como el cuerpo de Cristo tenemos que procurar sanar de esas heridas. Amén. Porque como seres humanos todos tenemos opiniones distintas y todos vemos las cosas distintamente. Y pues hay grupos donde uno se siente más aceptado que otros. Y aunque las divisiones eclesiásticas son dolorosas, son problemáticas para el pueblo de Dios, se pueden sobrevivir y se deben sobrevivir y sobrellevar para tratar de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando hay división, debemos tratar de reconciliarnos lo más posible y no mantener resentimientos sobre los otros hermanos. A veces decimos, bueno, ellos le hicieron caso al diablo y por eso se fueron. Y cuando miramos a nuestros hermanos de esa manera, los vemos con rechazo. Y eso hace que las heridas aumenten. En realidad, nuestra posición en Cristo debe ser el perdonar y el tratar de reiniciar la amistad. Si no la relación, por lo menos la amistad. Amén. Porque no sabemos por qué Dios a veces permite las cosas. Pero debemos entender que nosotros debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios y si es posible a la otra persona. En segundo lugar, tenemos que perdonar a la otra persona por nuestra voluntad, la cual debe estar sometida a Cristo. No debemos estar recordando los detalles del problema ni chismeando.
tenemos que poner en práctica el traer todo pensamiento a la obediencia y pensar solo en las cosas de buen nombre y en lo puro. Gloria a Jesús. Hay que continuar en el proceso de atar las obras del enemigo y seguir perdonando, mientras Dios va sanando nuestros espíritus y restaurándonos totalmente. A menudo se tarda cierto tiempo para dejar el sufrimiento, pero podemos estar seguros de que no vamos a estar llevando la ira, la culpa, la falta de perdón o cualquier otra cosa que pueda abrir una puerta de entrada para este destructor. A veces, bueno, a veces no, es definitivamente doloroso cuando tenemos que dejar una iglesia. Eso deja heridas, tanto en la iglesia como en uno mismo que toma esa decisión. Y por eso debemos estar siempre tratando de caminar en la voluntad de Dios y de mantener relaciones con las personas de la Grey. A veces eso no es posible porque a veces los líderes le dicen, bueno, esa persona se fue de la iglesia, se lo llevó el diablo, ya no le hablen. Esto es incorrecto, no debería de hacerse, pero somos humanos y muchas veces se hace. Nosotros debemos tratar siempre de reconciliar al pueblo como líderes. Usted no tiene que estar en la misma iglesia de su hermano para usted amar a su hermano. La Biblia dice que sí, no podemos amar a nuestro hermano a quien hemos visto, menos podemos amar a Dios a quien no hemos visto. Amén. Y porque usted se vaya de una grey no quiere decir que usted no ame a ese hermano o a ese líder o a ese pastor. Usted tiene que permitir que su corazón sane y recordar la persona, quizás recordándolo por los méritos de la persona, no por las áreas malas de la persona que lo hizo usted irse de la congregación. Las ovejas tienen derecho a hacer esa decisión. Y muchas veces nosotros los pastores cometemos el error porque nos enojamos de decir cosas terribles sobre la persona que se fue. Y no es necesariamente real. Hay personas que se van de un ministerio porque necesitan otro tipo de pastoreo. Y la iglesia pues no produce lo que esa persona necesita. Y esa persona va a otro redil y prospera. No necesariamente se va a ir al mundo. Amén. Nosotros somos libres. Porque a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Y debemos siempre caminar en amor. Y es difícil porque muchas veces tenemos maneras culturales de ver la iglesia. Son ideas de cultura, diferencias. Y a veces eso toma más importancia que el amor en Cristo. Yo llevo 40 años en el evangelio. He tenido que dejar varias iglesias por distintas razones. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Pero trato siempre de recordar las cosas que son buenas en cada pastor que he tenido. Y los quiero a todos. Oro por ellos y los recuerdo. Amén. Vive Dios. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Hacer algún comentario? Amén. El poner culpabilidad sobre una persona que se va de una congregación es incorrecto, no se debe hacer. Se debe orar por esa persona, se le debe dar la mano, se le debe ayudar lo más posible. Y aún los líderes realmente deberían ayudarlo a conseguir una grey para que no quede sin grey. A veces las ovejas se van por diversas razones.
Una de las que yo he visto es porque no comparten la misma visión del pastor. Y usted sabe que si usted no comparte la visión de su pastor, usted quizás no debería estar ahí, porque no va a poder operar en la visión que ese varón lleva o esa mujer de Dios lleva. Es hora que se deje de usar el manipuleo, los sentimientos de culpa y todas estas estrategias que usamos para castigar a las ovejas. Está incorrecto bíblicamente. Y si usted se ha sentido bajo ese régimen, sepa usted que Dios no lo ve así y comience usted mismo a sanar emocional y espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque aunque somos de distintos rediles, todos vamos a ir al cielo. Y allí no hay divisiones. Allí no van a decir, bueno, los del pastor fulano van para este lado, a la izquierda, y los otros. No, Cristo no cree en nada de eso. Él no cree en la división. Una de las últimas oraciones de él fue que el cuerpo de Cristo fuera uno, como él, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y eso es bastante fuerte. Y somos uno. No importa de las distintas grey que seamos, somos uno. Y a veces las personas dicen, no, pero que esos tienen distintas creencias, que tiene falsa doctrina, porque siempre asumimos que la manera nuestra de pensar es la correcta. La Biblia dice que vemos a través de un espejo, y por lo menos cuando lo leo en inglés, es un espejo que está bien ahumado. O sea, hay muchas cosas que no entendemos de Dios, ni vamos a entender hasta que Él recoja su iglesia. Y entonces en ese tiempo dice la palabra que no le haremos preguntas porque ya sabremos todo. Porque en ese tiempo Dios va a escribir su palabra en su mente y en su corazón. Ahora, de ninguna manera estoy defendiendo la falsa doctrina, porque sí hay falsa doctrina y hay personas que la Biblia dice que te alejes de ellos, pero son doctrinas y teologías importantes, no por creencias y costumbres. Yo he visto iglesias, y aún se ve, es triste decirlo, iglesias pentecostales de sana doctrina que no se llevan entre sí. Uno es de un concilio y el otro es del otro concilio y no se mezclan. Y no, nosotros somos más espirituales que aquellos. La Biblia dice que no nos consideremos nosotros más espirituales que nadie. Todo lo contrario. Consideremos a nuestros hermanos como más espirituales que nosotros. Y cuando tomamos esa actitud de humildad, todo cambia. Porque echamos a un lado la vanagloria. Amén. Seamos nosotros los que siempre llevemos el bálsamo a las ovejas. No causemos más heridas. Porque las heridas emocionales y espirituales que usted le causa a la otra persona permite que el espíritu de angustia entre en la vida de esta persona y usted dará cuenta a Dios de lo que le pase a esa persona. Porque muchas veces cuando el espíritu de angustia entra, la persona a veces se descarrea por completo y nunca regresa. Y vive en una tristeza permanente. Amén. Gloria a Jesús. La depresión. El investigador Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos estima que la depresión es una epidemia que le cuesta a los norteamericanos más de $4 billones en trabajo perdido y en cuentas médicas. Su costo social es enorme: matrimonios rotos, niños turbados, suicidio y aún homicidios. El Instituto Nacional de Salud Mental dice que 1 de cada 5 norteamericanos, o sea, 40 millones de personas,
tienen síntomas significantes de depresión en cualquier momento. Aproximadamente 2.4 millones de ellos padecen de depresión clínica severa. La depresión es el desorden psiquiátrico más antiguo que cita la Biblia, pero los científicos todavía no conocen exactamente cuál es la causa, ni mucho menos cómo tratarlos. Lo que sí entienden que la mayoría de las víctimas son mujeres. Es más, estas estadísticas están un poquito antiguas, porque cuando yo trabajaba hace muchos años atrás en un refugio y leí unos documentos en una clínica de mental. Yo llevaba a los clientes a esa clínica, ese era mi trabajo. Y leí un folleto de la misma clínica que señalaba estudios y decían que habían 33 millones de personas en aquella época, estoy hablando de los 90 y pico, que eran bipolares. Para los que no conocen ese término, déjenme explicarlo. Una persona depresiva es una persona pues que está continuamente, excesivamente triste. Pasa por periodos donde está normal y otros periodos por donde está excesivamente triste. Ese es el depresivo normal. Un depresivo mayor es una persona que sus estados de depresión son extremadamente serios y son los que tienen la tendencia a suicidarse. Y entonces está el bipolar. La persona con bipolaridad nace con un problema químico en el cerebro. El balance de los químicos del cerebro están totalmente distorsionados. Están incorrectos. Los balances están fuera de lo normal. Antes no se sabía qué era lo que causaba la bipolaridad, pero sí se sabe que muchas de las personas artísticas o de grandes dones, aún muchas de las actores de Hollywood, son famosos porque tienen y sufren de bipolaridad. Son personas extremadamente inteligentes muchas veces que sobresalen sobre las otras personas. Estas personas desafortunadamente sufren periodos de intenso y alta alegría, donde ellos piensan que están en la parte de arriba del mundo, están conquistando el mundo. Pero de momento ese episodio va bajando y entran en un estado serio depresivo. Digamos que bueno, cada persona tiene periodos distintos, pero para dar un ejemplo, una persona puede estar 3 meses bien contenta. Usted lo ve brincando, saltando, corriendo, haciendo, cambian de trabajo, gastan un montón de dinero, se van a fiestar, hacen y siempre están felices. Y de momento usted lo ve que va bajando, bajando, bajando y de momento entra en un estado completamente depresivo. Y ahí puede estar un par de meses. Y luego entra en un periodo de normalidad y tiempo después empieza de nuevo, vuelve y sube y vuelve y baja. Los bipolares tienen tendencia a sufrir mucho. Se les hace bien difícil mantener matrimonios y relaciones por causa del sube-baja emocional. La persona con bipolaridad tiende a pensar desequilibradamente, especialmente durante los periodos que están extremadamente contentos. Ellos están tan y tan contentos que agarran las tarjetas de crédito y las gastan hasta el máximo. O beben excesivamente. Muchos de los alcohólicos son bipolares. Y luego de la noche a la mañana están metidos en la cama y no quieren salir, no aguantan trabajo, no quieren hacer nada. Apenas respiran y existen. Hay otros tipos de problemas mentales, pero para este estudio solamente quiero mencionar esos dos porque son los más comunes. Pero hay distintas cosas que causan la depresión.
Y eso quiero discutirlo también, porque es que las personas asumen que una persona deprimida tiene un demonio. Y no es necesariamente así. Las personas se deprimen por distintas razones. A veces son depresiones emocionales, ya sea que alguien murió o algo pasó, una tragedia. Otras veces pueden ser químicas. Nuestro cuerpo se rige por hormonas y distintos químicos que producimos. Hay químicos que si faltan en su cuerpo o su nivel es bajo, usted va a sufrir de depresiones severas. Y es por eso que los hombres, los doctores han creado los antidepresivos o los científicos. Porque el antidepresivo lo único que hace es poner en su cuerpo el químico que usted está fallando, que su cuerpo no lo está creando normalmente. Y entonces usted ve que la persona sale de depresión y se mejora. El problema es que estas medicinas pues no son perfectas, no fueron creadas por Dios, obviamente. Y muchas veces tienen efectos secundarios o sencillamente no lo ponen a usted al nivel, su cuerpo no lo asimila al nivel que usted pueda tener una vida completamente normal, pero por lo menos muchas veces ayuda. Desafortunadamente se ha creado una crisis a nivel mundial de uso de antidepresivos. Mucho es por causa del caos mundial que estamos viviendo, ya que el tiempo del juicio de Dios se acerca. Muchas personas se están sintiendo inseguras y a muchos se les hace difícil funcionar por eso. Otros viven constantemente en temor y ya hemos discutido el espíritu de temor, que hace estragos en el pueblo de Dios, así como en el mundo de los impíos. Amén. La próxima raíz que quiero discutir se llama el suicidio. Los mismos planes, las mismas decepciones, las mismas caras, los mismos niños bulliciosos, tener que limpiar siempre la misma casa, lo mismo de siempre. ¿Es que acaso no hay una salida para todo esto? Es la manera en que pensamos. Tal vez si quedara mortalmente herida en un accidente automovilístico, sería un escape. A veces piensa el que sufre de ideas suicidas. ¿Vale? En este tipo de raíz vemos que el ánimo va decayendo más y más hasta que la voluntad queda paralizada. La persona siente que no es suficiente buena para nada. La persona siente rechazo, siente que su vida no vale nada, no tiene valor ninguno, siente que no es importante para nadie y a veces tienen una idea distorsionada de lo que es Dios, de la personalidad y de un retrato bien distorsionado de lo que Dios es. Y por lo tanto comparan a Dios con un padre quizás abusivo o un padre que no estuvo ahí, que los abandonó. Y piensan que Dios no es la solución para ellos porque Dios se va a comportar de la misma manera que se comportó su mamá o su papá o cualquier persona que estuvo en su vida. Estamos en un mundo donde hay una gran capacidad para comunicarnos. Todos tenemos teléfonos, la gran mayoría tenemos teléfonos celulares, tenemos Facebook, Twitter y por ahí sigo. Yo no me lo sé todo, pero hay muchas redes sociales en que usted se comunica y las personas se comunican todo el tiempo. Sin embargo, es el tiempo donde más suicidios hay. Una de las mayores causas del suicidio es la soledad. Nosotros fuimos creados como seres sociales. En las cárceles han descubierto, porque muchas de las cárceles, especialmente aquí en Estados Unidos, tenían la mala costumbre de que agarraban un reo
y lo metían en un cuarto completamente solo y ahí lo tenían meses y meses y meses sin contacto con nadie, sin hablar con nadie y no lo dejaban salir de ahí. Eventualmente notaron que la salud mental de esa persona comienza a deteriorar rápidamente. Después de varios días, comienzan a alucinar, a hablar solo. Si atacan ellos mismos, se ponen violentos, se dan contra las paredes y hacen toda clase de cosas raras. Muchos terminan muriendo del corazón, infartos y cosas semejantes. Porque Dios no nos hizo con la capacidad de estar siempre solos. Otra vez digo y recalco que somos seres sociales. Algunos somos más sociales que otros. Hay personas que les encanta estar alrededor de otras personas. Hay otras personas como yo que estamos un ratito, pero nos gusta un poco la soledad. Pero eso no significa que sea en ninguna manera saludable que estemos completamente lejos del resto de la población. Porque eso definitivamente le abre la puerta al espíritu de angustia y a las ideas suicidas. Años atrás yo tuve la experiencia de que fui a ver una casa que estaban vendiendo y mientras estaba allí estaba la familia y me contaba la abuelita de la familia que su nieta estaba vendiendo la casa su hija estaba vendiendo la casa porque un nieto, creo que de 14 años, se había suicidado en la casa. Esta familia era una familia pastoral. Ellos tenían una iglesia, estaban pastoreando. Y el suicidio de esa criatura fue devastador para esta familia. Yo me puse a hablar con la anciana porque a mí me entró curiosidad. Yo quería saber si ella había visto algo que indicara que había problemas con el muchacho. Y ella me dijo que sí. Me dijo, nosotros vimos muchos síntomas, pero decidimos ignorarlos por la creencia de que él lo que tenía era que ser un poco más espiritual. Desafortunadamente, esa criatura posiblemente tenía un desbalance químico que no fue tratado porque sus padres sencillamente ignoraron el problema. Lo obligaban a ir a la iglesia, pero no trataron el problema. No le tomaron seriedad a lo que le sucedía a este niño. Y realmente no vieron el problema de frente hasta que lo encontraron muerto en la casa. El niño se ahorcó. Yo me acuerdo de la gran tristeza que yo sentí de oírlos hablar y de oír todas las cosas que la abuelita me decía. Porque sé que muchas veces por nuestra propia ignorancia o nuestra manera de mirar las cosas, fallamos en ayudar y asistir a aquellos que necesitan, especialmente en nuestra familia cercana. Tiempo después, el Señor me mandó a casa de una pastora muy amiga de mi esposo y mía por muchos años. Y ella tenía una hija que era bipolar. Tenía un caso de bipolar bien fuerte. La bipolaridad es altamente hereditaria y su papá era un alcohólico bipolar. Esta muchacha tenía como unos 33, 34 años. Tenía 2 hijos, una de 13 añitos y un hijo varón de 7 años. La muchacha pues se peleaba mucho con su mamá y la mamá pues era fuerte con ella. Yo diría que un poco demasiado fuerte. La mamá tenía el mismo pensar, no, yo no voy a llevar a mi hija a ningún tipo de tratamiento porque ella lo que necesita es encomendar su vida a Dios y Dios la va a sanar. Eso asumió la pastora.
Me acuerdo que Dios me envió a esa casa a hablar con ella y su hija se había ido, su hija había venido aquí a Texas y la mamá vivía en Florida. Yo fui a Florida a hablar con la pastora, tuve una semana entera hablando con ella. Y durante ese tiempo ella resistió todo lo que yo le dije, todo lo que le aconsejé. Y a la larga el Señor me dijo, ok, ya tú diste el mensaje, vete. Me acuerdo que el último día que estuve allí, la muchacha llamó a la mamá y habló con ella un ratito. Y cuando ella colgó el teléfono, yo le dije, ¿sabes qué? Si no vas a buscar a tu hija, se te va a suicidar. Porque está en un estado emocional muy grave y está sola. La pastora, pues no quiso, me dio actitud, que no, que si ella se había ido, que le hacía caso al diablo, no sé qué cosa, me dio un montón de cosas bien terribles. Yo, pues, tomé el avión y me vine a mi casa. A los 2 días me llamó la pastora gritando por teléfono, histérica, porque la habían llamado que su hija se suicidó. Y quien halló el cadáver fue su nieta de 13 años. Para mí esto fue un caso terrible, porque yo esa niña la conocí muy jovencita. Y yo sabía, sentí que si le hubieran dado el tratamiento necesario y la hubieran tratado con amor en vez de religiosidad, ella todavía estaría con vida. Y esos niños tendrían una madre que ahora no tiene. Miren, mis hijos, no hay cosa más poderosa en el mundo que el amor. El amor rompe barreras. El amor atrae a la persona a Cristo. Muchas veces nos envolvemos tanto en la santidad que se nos olvida que Dios es amor. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Sí hay que predicar santidad. Sí hay que predicar que hay que ayunar y orar. Pero debemos ser sabios de cómo tratamos las otras personas, especialmente los de nuestra familia. Porque por alguna extraña razón somos buenos para ministrar a los de afuera, pero no a los de nuestra propia familia. Tiempo después me llamaron de que esta pastora pues incineró el cuerpo de su hija y lo puso en su casa y pasaba horas mirando el envase donde pusieron las cenizas de su hija. Y entró en un luto terrible, largo, donde el mundo entero parece que se paró en ese instante. Y para nosotros fue doloroso saber que ella estaba pasando por eso. Pero realmente lo único que pudimos hacer por ella fue orar. Y gracias a Dios parece ser que pues Dios sanó su corazón y ella pudo regresar al ministerio. Porque todos cometemos errores, pero Dios siempre está ahí para levantarnos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El rey Saúl. El rey Saúl fue atacado a menudo por la depresión. Después de que el Espíritu de Dios se había alejado de él, cuando no podía dormir, llamaba a David para que tocara los salmos de alabanza a Dios, tan ungido y tan bello, y los ataques de la angustia se desvanecían. Una de las mejores maneras para bregar con el espíritu de angustia cuando atormenta a una persona es la alabanza, la música. La música causa un estímulo en el cerebro y la música cristiana nos pone en una posición de adoración. Y esa adoración confunde y hace huir a los demonios. Cuando usted se siente deprimido o deprimida, la mejor solución
es prender su YouTube o donde quiera que usted tenga su música cristiana y darle una buena adoración a Dios. Amén. La alabanza es la barrera más efectiva que impide los ataques del espíritu de angustia y sus síntomas, como el insomnio, la depresión, la soledad y la autocompasión. Mi esposo siempre dice que no hay mejor pastilla para el insomnio cuando el diablo lo esté atormentando, lo esté molestando y no lo deja dormir, que usted agarre la Biblia y se ponga a leerla. Yo le aseguro a usted que en cuestión de minutos le va a dar sueño, porque el diablo no quiere que usted lea. Gloria a Jesús. Tú, Dios, Salmo 22:3, tú, Dios, que habitas entre las alabanzas de Israel, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. La próxima raíz es agresividad. La agresividad se ve a menudo entre las personas deprimidas o enlutadas. Inclusive cuando alguien muere, pasamos por una época donde usted se enoja. A veces se enoja con Dios. Muy a menudo se enoja con Dios. Porque piensa, ¿por qué Dios, si me ama, me quito esta persona? No entendemos los planes de Dios porque nuestra mente no puede entender. Los pensamientos de Él son mucho más altos que los de nosotros y no podemos entender el bien que hay en lo que Él está haciendo. Solo tenemos que confiar que lo que Él decide es lo mejor para cada persona, incluyéndonos a nosotros. Tenemos que entender también que la separación es solo por un tiempo. Si la persona muere en Cristo, tenemos la esperanza de verlo de nuevo algún día. Sabemos que la persona no está perdida para siempre. Gloria a Jesús. Otra manera de atacar el espíritu de angustia es ser obediente. Viviendo en obediencia a la palabra de Dios y viviendo en fe, usando nuestra fe para combatir este espíritu, da resultados muy positivos al creyente. A veces el diablo va a traerle a usted una mentira cuando usted se encuentra débil y en estado de luto o de depresión. Lo va a tentar, le va a decir, mira, allí hay una señora que habla con los muertos, vete para que hables con el familiar que se fue. Asusta la cantidad de cristianos que participan en este tipo de cosas. Años atrás yo tenía un trabajo donde estábamos al teléfono todo el día. Y muchas veces, pues, cuando no entraban llamadas, pues nos sentábamos y hablábamos los unos con los otros, mientras esperábamos que entraran las llamadas. Y entre ellas, entre mis compañeras de trabajo, había un medium. Y ella supuestamente decía ella que hablaba con los muertos. Y un día, yo la vi que ella bajó, porque estábamos en fila de ambos lados. Y ella fue bajando por toda la fila, leyéndole el futuro y hablándole de las personas que ya fallecieron, adivinando, haciendo las cosas que hacen los mediums. Y para mi tristeza, habían varios compañeros de mi trabajo que eran cristianos, eran gente que estaban en iglesias poderosas. Y sin embargo, cuando ella les ofreció su servicio, ellos aceptaron. La mujer siguió bajando la fila y sin que yo
no la miré siquiera. O sea, la vi de reojo, pero no entablé conversación con ella. Pero lo curioso del asunto es que cuando ella llegó donde mí, ella brincó de mí a otra persona y a mí no me habló. Obviamente ella había visto algo en mí que era distinto. Pero yo quedé con mucha tristeza de ver lo fácil que cambiaron los hermanos que estaban allí trabajando conmigo, cambiaron a Dios por el espíritu de adivinación y de hechicería. Porque a veces Dios hace estas cosas para probarnos. Y yo sé que todos cometemos errores, pero esto fue un error bastante serio. Tiempo después, esta muchacha se sentó al lado mío y entablamos una conversación una noche. Y yo empecé a revelarle cosas de su vida. Y ella me dice, yo le decía a ella, mira, tú padeces mucho de enfermedades que no se sabe por qué, porque era una mujer joven todavía. Y entre tus hijos ves ciertos síntomas. Y le hablé como si yo la conociera de mucho tiempo. Y ella se asustó, se me quedó mirando, me dijo, ¿tú eres medium? Yo le dije, no. A mí lo que yo te estoy diciendo me lo enseña el Espíritu de Dios. Y es más, te voy a decir una cosa, lo que está causando todo esto es ese espíritu con el que tú naciste y que está destruyendo tu vida. Desafortunadamente, se acabó el tiempo de trabajo y no pude seguir hablando con ella. Y esa fue la última vez que la vi, porque ella no regresó al trabajo. Debemos siempre pensar que somos luz donde quiera que vayamos y no debemos nunca participar de las obras de las tinieblas. Vive Dios. Gloria a Jesús. Vive Cristo, aleluya. Voy a mencionar algunas de las otras raíces del espíritu de angustia. Desesperación y extrema tristeza sin remedio, heridas interiores, espíritu lacerado, el rechazo y el insomnio. El rechazo de una madre a un hijo causa problemas emocionales bastante serios, porque es a través de nuestra madre, especialmente en los primeros años de vida, que nosotros aprendemos a relacionarnos con el mundo alrededor de nosotros. Cuando la madre experimenta problemas haciendo un lazo afectivo con su criatura, pues la criatura crea ciertos lazos y problemas emocionales. Y a veces cuando crecen no saben bregar con el mundo exterior. Y eso se ve reflejado en que se casan con personas abusivas o buscan personas que los maltratan y se meten en situaciones realmente peligrosas. El rechazo trae heridas profundas, muy profundas en el ser humano. Pero sí puedo decirle que Dios a mí muchos años atrás me sanó del rechazo, porque yo fui dada en adopción a una edad muy, muy temprana y la persona que me adoptó era una persona altamente disfuncional. No establecí lazos realmente con una madre. Pero al final de su vida, la madre que me crió le dio demencia. Y yo decidí, porque querían
habían entretenido la idea en la familia de ponerla en un centro, y como yo había trabajado en esos centros, yo no quería que ella fuera ahí, porque los maltrata. Entonces yo hice la decisión de quedarme en mi casa y cuidarla yo. Y ya ella estaba en una época donde era como tener un niño pequeño. Ella no se podía cuidar sola. Dios se agradó de lo que yo decidí. Y durante ese tiempo, yo pude por fin desarrollar una relación con mi mamá. Y durante ese tiempo Dios fue sanando mis heridas. Porque a mí durante el tiempo que estuve en ministerio se me hizo bien difícil. Y mucho era porque yo tenía heridas emocionales con las que nunca había querido bregar, o no sabía cómo bregar. Una de las cosas que tuve que aprender y hacer fue aceptar el hecho de que el rechazo existía, porque a nadie le gusta aceptarlo. No, a veces los excusamos, no, era que ya era así, no, que era el alcohol o las drogas, o siempre tenemos una excusa. No hay excusa para rechazar un hijo. ¿Ven? Sucede. Y hay razones, lo que no hay es excusa. Muchas veces tenemos que mirar esas razones y tratar de entendernos y ponernos en el lugar de esa madre. Y saber que no siempre nosotros como seres humanos hacemos las decisiones correctas. Solo mirando el mundo con los ojos de esa persona es que podemos ver la situación mejor y llegar al punto de poder perdonar lo sucedido. Ese perdón trae reconciliación y trae una inmensa sanidad emocional para nuestras vidas. Tenemos que perdonar al punto de que cuando mencionemos la persona ya no duele y la recordemos con cierto cariño. Amén. El insomnio. El insomnio es la última raíz que voy a discutir. Todos sabemos lo que es insomnio. El insomnio a veces se produce por cosas que ingerimos. Excesos de cafeína es uno de los mayores problemas. Esa tacita de café que a veces nos levanta, definitivamente nos levanta tanto que a la hora de dormir no nos deja dormir. A veces ocurre porque el espíritu de angustia está envuelto en la vida de la persona. Y las heridas emocionales evitan que la persona pueda conciliar el sueño. A veces viven sintiéndose culpables. A veces viven con temores. Mi mamá murió del corazón, a lo mejor yo me voy a morir del corazón. Cosas que quizás no son reales, pero son reales para nosotros porque nos las inventamos y las creemos. O a veces es sencillamente que abusamos del cuerpo, carecemos ciertas vitaminas. La falta de vitamina, ahora que la menciono, también puede causar depresión bastante severa, especialmente las vitaminas B. Muchos doctores ahora tratan la depresión con vitamina B12 o la B1. Nuestro cuerpo requiere mínimo 8 horas de sueño. Cuando hacemos la costumbre de no dormir esas horas, evitamos que el cuerpo tome el tiempo suficiente para repararse. Cuando estamos jóvenes, pues no nos parece gran cosa. Lo malo es que desarrollamos el hábito de no dormir. Nos quedamos toda la noche viendo televisión o con las luces todas prendidas o haciendo otras cosas o leyendo o en cultos, en vigilias también. Que las vigilias no son malas, pero hay gente que las usan al punto, las practican al punto de que abusan de su cuerpo. Y eso sí trae problemas. Porque hay cosas que son buenas para nuestra vida espiritual, pero no debemos exagerarlas. Porque si usted las exagera,
puede tener resultados muy malos para su salud. Es bien importante que saquemos el tiempo para dormir, porque cuando usted duerme, usted pasa por ciertas etapas del sueño y en esas etapas su cuerpo se va restaurando. Cuando usted hace el hábito de no dormir apropiadamente, llega el momento que ese cuerpo comienza a fallarle. Y a veces son daños que ningún doctor puede arreglar. Amén. Cuando usted no duerme, creo que dice que si pasan 3 días que usted no ha dormido, usted pierde la mente. Así de serio es esto. El cuerpo necesita descanso. Dios lo diseñó de esa manera. Por eso es que hay un periodo de día y hay un periodo de noche. El mundo está creado en un tipo de sistema perfecto para que nosotros podamos vivir vidas saludables. Desafortunadamente hemos hecho tantos cambios y eso ha traído problemas con nuestra salud. Tenemos que comer apropiadamente. Tenemos que tomar las vitaminas necesarias o tener las vitaminas necesarias en la comida. No debemos usar excesivamente la cafeína, porque la cafeína es un estimulante. Y es un estimulante que nos pone bien contento y con mucha energía y de momento nos da un bajón terrible y causa depresión. Debemos de considerar todo esto cuando estamos bregando con una persona a quien con quien pensamos hacer una liberación. Tenemos que ser sabios. También tenemos que entender cuando esa persona está en una área que es peligrosa y debemos siempre buscar remedios que estén disponibles. Por ejemplo, a mí me trajeron una señora una vez que estaba en muy malas condiciones mentalmente. Yo hice una liberación con esa muchacha. Ella era bipolar. Y me lo indicó. Y me indicó que estaba fuera de sus medicinas y que no estaba durmiendo, tenía ciertos problemas. Yo oré con ella, la reconcilié con el Señor, le ministré bastante fuerte. Y luego de eso, hizo una llamada a la policía. Ellos le dieron transportación, la llevaron al hospital. Y yo le dije, ve a tu doctor, comunícate con él para que él chequee tus medicinas y todo lo que tú necesites y puedas continuar una vida estable. Muchas personas se enojaron conmigo. Bueno, si hiciste la liberación, ¿para qué la mandaste al psiquiatra? Bueno, porque yo no soy doctora. Y yo no quiero ser culpable de que ella haga alguna tontería porque decidió no tomarse sus medicinas. Y yo conozco lo que es el bipolarismo. Amén, tenemos que ser sabios. Aquí muy a menudo en Estados Unidos muchos padres van a terminar a la cárcel, muchos padres cristianos de sana doctrina terminan en la cárcel de por vida porque dejan morir un hijo porque alguien les dijo Dios lo sanó, ya no le den la medicina. Eso es algo que nunca, óigame bien, nunca lo haga. Porque si usted está errado, usted le va a costar la vida a esa persona. Fácilmente. Lo que se recomienda, y yo lo hago siempre, es que oro por la persona y si la persona está tomando medicina,
Porque hay también medicinas que usted no las puede descontinuar de momento, porque pueden causar reacciones bien serias y esa persona terminará en el hospital. Yo siempre le digo a la persona, ve a tu doctor. Cuando tu doctor te declare sano, entonces pídele al doctor que te vaya quitando las medicinas. Porque yo no soy doctor. Hay muchos ministros que se han buscado problemas. Específicamente estoy hablando de Estados Unidos porque es donde yo vivo. Por causa de decirle a las personas, tú eres sano, ya no te tienes que tomar tus medicinas. Muchos han terminado perdiendo los ministerios porque los demandan cuando esa persona muere. Y además eso trae desprestigio al pueblo de Dios. Nosotros debemos actuar siempre sabiamente, especialmente cuando estamos bregando con espíritus malignos, porque ellos no tienden trampas. Y si usted cae en esa trampa, usted trae aprobio al pueblo de Dios. Porque es importante seguir los patrones bíblicos. Amén. Bien. Ahora voy a hacer la oración en contra del espíritu de angustia. Amén. Oremos. Padre amado, vengo a ti en el nombre de Jesús. Quizás no tengo muchas ganas de orar, solo lo hago en obediencia a tu palabra. Perdóname por descuidar mi tiempo de oración contigo y la lectura de tu palabra. He dejado que el espíritu de angustia me robe de las cosas buenas que tú tienes para mí. Pero prometo en el futuro rechazar esos pensamientos de autocompasión y que te alabaré de ahora en adelante. Ato el espíritu de angustia. Satanás, en el nombre de Jesús, y según lo dice San Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Tú has estado aprovechándote de mi debilidad. Ahora yo te resisto en el nombre de Jesús. Santiago 4:7 dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Vete de mi vida en el nombre de Jesús y ya no regreses más. Gracias, Padre, por libertarme de la trampa del diablo. De acuerdo a lo que dice San Mateo 18:18, cuando dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato al Consolador, quien es el Espíritu Santo, el manto de la alegría y el óleo del gozo. Yo alabo tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia hacia mí. Gracias por escucharme y por contestar mi oración. Amén, amén y amén.